Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Bienvenidos al canal de Canastilla de Fe. Los pastores Méndez les mandamos un abrazo y esperamos y gracias, les agradecemos por dejarnos entrar a sus hogares en este día, domingo, mayo 17. Voy a empezar con una lectura de la palabra y la encontramos en Filipenses 4, del verso 10 al 14. Y ese es el apóstol Pablo hablando a los filipenses. Una vez más, Filipenses 4, del 10 al 14. Y la palabra del Señor dice así: Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. En estos tiempos estamos nosotros pasando diferentes crisis y diferentes necesidades, pero que podamos decir como el apóstol Pablo en esta mañana, que hemos aprendido a enfrentar cualquier situación, porque todo lo podemos hacer gracias a Cristo que nos fortalece. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos alabanza y te damos honra, Señor. Cómo agradecerte tu bondad, cómo agradecerte tu misericordia para con nosotros, por guardarnos, por protegernos, por proveernos, Señor. Nuestra confianza en ti sigue en pie. No desmayaremos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, aquellas personas que están viendo este video, Señor, te ruego que tú les toques su corazón, su mente, que les toques su cuerpo si hubiese alguna necesidad, que tú proveas, Señor, a sus casas el alimento diario y, Señor, que ellos nunca les falte nada, Señor. Te los deposito en tus santas manos. En el nombre de Cristo Jesús, decimos amén. Dios les bendiga. Bendiciones, iglesia. Dice el Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Vamos en este día a alegrarnos en la presencia del Señor y a exaltarlo con todo nuestro corazón, ese nombre poderoso, el nombre de Jesús. Dice así: al que me ciñe de poder, aquel que mi gloria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él
exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Vamos, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, te alabaré tu nombre, Señor. Una vez más, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, te alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos ha dicho que nosotros podemos hacerle frente a todo lo que en la vida se presenta, pero claramente dice que necesitamos hacerlo en la fortaleza que nos da el Señor Jesucristo. Este es un día muy especial. Estamos ya en el mes de mayo del año 2020. Estamos caminando con la ayuda de Dios un día más. Y sí queremos meditar en la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta el alma, es la que nos fortalece el espíritu, y también la palabra puede sanar nuestros cuerpos, cualquier necesidad que tengamos. Dice el profeta Isaías que cuando Dios envía su palabra tiene poder, porque su palabra hará y logrará el propósito para la cual Dios la envió, y no regresará vacía. Antes bien hará lo que Dios ha intentado que suceda. Así que por eso queremos hablar de la palabra. Y el versículo 13 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, en esta versión de Dios habla hoy, claramente dice el apóstol Pablo: a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Y yo quisiera hacer una pregunta, y es una pregunta que se tiene que plantear cuando uno lee algo en las Escrituras. ¿Cómo llega el apóstol Pablo a esta declaración de que él puede hacerle frente a todo, y establece a Cristo como la fuente de esa fortaleza para hacerle frente a lo que la vida tira en nuestro camino? Vamos a examinar un poco más los versículos que están antes del versículo 13. Y vamos entonces a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo y cuáles son los elementos que Pablo nos está ofreciendo para poder entender estas palabras del versículo número 13. La razón por la cual me estoy inclinando en este día a hablar de Filipenses 4:13 es porque es uno de los versículos más memorizados y más citados por los creyentes en nuestras congregaciones y en nuestra vida. Pero muchas veces no conocemos lo que hay detrás de esas palabras para poder tener seguridad cuando nosotros las vayamos a decir. Las palabras que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 13 de que a todo le podemos hacer frente gracias a Cristo que lo fortalece, se pueden entender mejor en las palabras del versículo número 11 y el versículo número 12.
Pablo dice que él tiene por lo mínimo 4 esenciales que él necesita para vivir. Y en el versículo 11 y en el versículo 12, Pablo identifica en estos versículos los asuntos esenciales que son los fundamentos para poder nosotros hacer una buena vida aquí en la tierra. Y tomando las demás versiones que hablan sobre este pasaje, vamos nosotros a tener lo siguiente. Pablo claramente dice que él sabe vivir. Pablo dice, sé vivir. Pablo, a través de los años de relación que lleva como siervo de Dios, él ha podido dejar que Jesucristo moldee su vida, que haga impacto en su ser interno, que traiga el enfoque que la vida necesita de parte de cada persona desde la perspectiva de Dios en el plan que Dios tiene para nosotros. Pablo ha sido un alumno de Cristo, aparte de que antes de venir a la vocación de apóstol, Pablo fue un alumno de la ley del Antiguo Testamento. Pudiéramos decir que Pablo tenía conocimiento teológico y conocimiento de la ley del Antiguo Testamento, pero no tenía una relación con Cristo Jesús. A partir de su llamado y su conversión, él comienza a perseguir una sola cosa. Eso lo podemos ver a través de los escritos que él nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Y él comienza a perseguir el conocimiento de Cristo. Él desea, él tiene un anhelo de conocer a Cristo, pero conocerlo en toda la plenitud de la revelación que Cristo en sí mismo nos ha dado para que nosotros la tengamos. Pablo llega a decir incluso que él quiere conocer a Cristo aún en los sufrimientos que el Hijo de Dios experimentó aquí en la tierra. Y no solamente quiere conocer a Cristo como un asunto teológico, sino él quiere conocer a Cristo como un asunto de vida, como el autor de la vida, como el dador de la vida, como el maestro en realidad y el Señor de la vida. Y Pablo nos dice claramente el primer esencial, y es saber vivir. El ser humano necesita aprender a vivir. La naturaleza de la vida requiere que el ser humano aprenda a vivir, aprenda a comportarse en la vida, aprenda a tener valores sobre los cuales fundamentar las acciones de la vida. El ser humano necesita aprender a vivir. El ser humano necesita ser responsable de su propia vida. Cada persona necesita ser responsable de dirigir bien su vida, de encauzar bien su vida, de respetar los límites, de conocer las leyes que en la vida operan para nuestro beneficio, la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Es decir, que el ser humano, desde que nace y viene al conocimiento de la palabra de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios, la primera tarea que necesita es ser un alumno de la vida, dejarse enseñar por Cristo mismo cómo vivir, cómo desarrollar conductas que sean las propias, que sean de beneficio no solamente para la persona, pero que van a ser de beneficio para las demás personas que van a unirse a la vida de ese individuo. Un día vas a ser padre, ya lo eres. Un día, si Dios te da vida, vas a ser abuelo, quizás ya lo eres.
Es decir, que un día también serás un compañero, una compañera, un cónyuge, un esposo, una esposa. Comienza la vida siendo hijos, pero hay que aprender a ser hijos. Hay que aprender a ser hombres. Hay que aprender a ser seres humanos. Hay que aprender las conductas que producen vida y que transfieren vida a los demás. Y para mí es muy necesario traer esto a la luz y al frente de cada uno de nosotros, porque cuando no aprendemos a vivir, hacemos dificultoso la vida de otras personas. En otras palabras, transferimos nuestros problemas a los demás, transferimos nuestras inseguridades a los demás, transferimos la falta de confianza que deberíamos de tener en Dios y en la misma vida a los demás. Es decir, que cuando no aprendemos a vivir, porque no hemos encontrado a un maestro como Cristo Jesús, y no hemos descubierto que la palabra de Dios, la Biblia, es el libro que nos enseña lo que la vida es, y es el libro que podemos estudiar y de ese libro podemos aprender qué se requiere para tener una vida que sea más abundante y que tenga más victorias que derrotas y fracasos. Pablo claramente dice, sé vivir. Y esto es importante porque lo segundo que Pablo dice es que él también sabe tener. Hay personas que cuando no saben vivir, no saben tener. Desperdician los recursos que Dios trae a las manos de estas personas. Y es que Dios no es egoísta. Dios siempre dará lo que Él sabe dar, y es capacidad, inteligencia, conocimiento, sabiduría, luz en el camino, recursos para la vida, habilidades que la persona trae, la capacidad de su mente, la capacidad de su corazón. Es decir, que la persona que no sabe vivir tampoco sabe tener. ¿Cuántas veces hemos visto los cuadros de dolor del ser humano frente a nuestros ojos? ¿A cuántos hombres hemos visto que no saben vivir y por lo tanto no saben tener una familia? Como no saben vivir, no saben tener una profesión. Como no saben vivir, no saben cómo enfrentar los asuntos complejos de la vida. Y yo creo que Pablo lo que nos está diciendo en el versículo 13 no es una frase nada más para recitarla y que suene bonito, de que ahora que estamos nosotros en este camino del cristianismo, podemos hacerlo todo, pero si no has aprendido a vivir, pero si no estás dispuesto a aprender, a cambiar, a transformar tu manera de pensar y tu manera de actuar, si no estás aprendiendo a vivir, por eso es que todo lo que viene a tus manos se vuelve a ir. Porque el que no sabe vivir, no sabe tener. Y entonces estos dos asuntos que son para mí esenciales de la vida van en el mismo camino. Pero Pablo da un tercer asunto, y es el siguiente. Pablo claramente dice, he aprendido ser alumno de Dios, ser alumno de la palabra, ser alumno de tu familia, ser alumno de tu comunidad, ser alumno de tu profesión, ser alumno de tu vocación, ser alumno. Estar dispuesto a aprender lo que se requiera para que seas la persona que yo sé que en tu ser interno, cuando tú estás descansando en la noche y no puedes dormir y te das cuenta de todo lo que está pasando con tu vida, tú pudieras ser esa persona que dentro de ti, tú sabes que puedes ser. Pero tú necesitas venir a Cristo
y ponerte en esa posición de alumno y decirle a Cristo, yo quiero aprender cómo ser un hombre, una mujer saludable de la mente, del alma, del corazón, aún, ¿por qué no?, la salud familiar, la salud y la armonía entre la familia y los parientes y los vecinos y los compañeros de trabajo y la empresa y todo lo que queremos hacer mientras estamos pasando por este mundo. Y Pablo termina diciendo el cuarto asunto para poder decir que nosotros podemos hacerle frente a todo, porque tenemos a Cristo como fuente de fortaleza. Pablo dice que también en todo y por todo, Él ha sido enseñado para enfrentar cualquier situación. Vamos a repetirlo para que podamos captarlo. Primero, Pablo dice que hay que aprender a vivir, saber vivir. Luego Pablo dice que hay que saber tener. Hay que ser un buen mayordomo de lo que ahora Dios ha puesto en nuestras manos, de lo cual somos encargados y somos responsables. Pablo dice que constantemente hay que aprender de Dios, de la vida, de la palabra y de los seres humanos. Y también Pablo dice que hay que dejarse enseñar, que no lo sabemos todos, que cada día tenemos algo que aprender, que cada día podemos dar una mejor versión de nosotros. Y entonces cuando Pablo ha elaborado eso, cuando Pablo ha puesto delante de nosotros el verso 11 y el verso 12, entonces Pablo dice, por eso yo puedo llegar a experimentar esta actitud del contentamiento. Es decir, que Pablo lo que nos está transmitiendo es un estado de contentamiento con la vida. Es un estado donde él dice, mi vida la puedo declarar como una vida satisfecha, como una vida donde he cumplido con lo que Dios me ha encargado, una vida donde he entendido lo que Dios quería que yo hiciera. He entregado el mejor esfuerzo, he dado lo mejor que Dios me dio para yo hacerlo. Y Pablo dice, por eso, a esta altura de mi vida, yo ya no llego a vivir con esa ansiedad de lo que la vida misma quiere producir en nosotros. Y él termina diciendo, yo puedo hacerle frente a toda situación de la vida porque tengo dentro de mi corazón un equilibrio. Tengo paz, tengo calma. Tengo a Dios, que es el recurso más importante, como el dador de mi vida y como el que me va a fortalecer y a capacitar para caminar todos los días de vida que Él sobre la tierra me va a dar. Y yo creo que el versículo 13 va a tener más sentido para nosotros, porque entonces nosotros podemos tener también contentamiento con la vida. Y podemos decir que estamos aprendiendo en cada época de nuestra vida, incluso en este tiempo de pandemia, que estamos mejorando como personas atravesando esta prueba, que nuestro carácter se está puliendo, que nuestras conductas se están corrigiendo, que estamos cultivando más confianza con Dios, más confianza con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, que estamos creciendo en contentamiento, no importa si hay en abundancia o hay escasez, no importa si ha venido a nuestro camino ahorita noticias de tal vez no muy gratas. Pablo dice, si uno sabe vivir y uno sabe tener y uno es un alumno de la vida y uno aprende y uno se deja enseñar, entonces uno puede cultivar este valor del contentamiento, esta virtud del contentamiento y a la vez el contentamiento te hace ser una persona agradecida. Yo pienso que hoy en día lo que debería de estar saliendo de nosotros es una mejor versión de seres humanos.
Nuestras casas deberían de tener un mejor ambiente. Deberíamos de estar en paz con los demás. Deberíamos de ser mejores mayordomos de todos los recursos, incluso de la economía que ahorita tenemos a nuestra disposición. Una de las cosas que podemos aprender en tiempos de escasez es cómo ser mayordomos responsables, cómo utilizar lo poco para poder aprender, y cuando tengamos mucho, entonces saber tener y saber cómo también manejar en la abundancia, cómo tener habilidades y destrezas para hacer eso. Es decir, que estamos en un buen tiempo de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestras familias. Y espero que cuando regresemos a una congregación, a la vida de una iglesia, de mejorar lo que la iglesia era antes y hacer de la iglesia lo que Dios dice que la iglesia es y lo que la iglesia debe de ser. Fíjense que Pablo termina en una conclusión, y es la que yo quiero seleccionar en este día para terminar esta enseñanza. Pablo dice: en Cristo he encontrado toda la satisfacción que anhela mi corazón. Pablo está diciendo: en Cristo he encontrado toda la satisfacción que anhela mi corazón. Un poquito de trabajo, y yo por eso lo hago, para que usted lo reciba y lo pueda utilizar para su crecimiento. La epístola a los Filipenses suma un total de 104 versículos. 104 versículos son los que componen los 4 capítulos de la carta a los Filipenses. Pero quiero que escuche este dato y quiero que lo ponga en perspectiva de su propia vida y su propio contexto de vida. De los 104 versículos, o en los 104 versículos, en este contenido de 104 versículos, Pablo menciona a Cristo más de 40 veces, mínimo 40 veces. Y si usted pone atención a esos datos, se va a dar cuenta de que en el vocabulario de Pablo, Cristo es prominente. Cristo está presente. Pablo está consciente porque conoce a Cristo en todos los aspectos de vida que hasta este día él ha experimentado. En la epístola a los Filipenses vemos que el único objetivo de Pablo era conocer a Cristo. ¿Cómo sé yo eso? De que Pablo tenía un solo objetivo: conocer a Cristo y vivir en relación con Cristo. ¿Sabe cómo lo sé? Porque puedo ver que el apóstol llega a una conclusión bien, pero bien, yo diría, concreta. Y si usted quiere leer en casa, léalo, Filipenses 1:21. Pablo dice, en resumen, después de haber vivido y servido a Cristo por más de 30 años, después de todo el conocimiento que traía antes de llegar a Cristo, he llegado a una sola conclusión. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Imagínate. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Te vuelvo a dar esta observación para que vayas aprendiendo mejor cómo utilizar la palabra de Dios todos los días. Este versículo no es para recitarlo solo en los días de funerales.
Este versículo habla de una vida diaria. Habla de perseguir lo mismo que Pablo persiguió, y es conocer a Cristo de primera mano. Traer a Cristo a nuestra vida y ponerlo en el centro de nuestra vida. Darle las riendas de nuestra vida, el liderazgo de nuestra vida y todo lo que hay en nosotros. Esta conclusión de Pablo en Filipenses 1:21 es una conclusión extraordinaria. Dice, porque para mí, Pablo, el vivir es Cristo. Y luego termina diciendo, y el morir es ganancia. Ojalá que nosotros podamos hacer esa filosofía de vida. Ojalá que nosotros podamos perseguir lo que Pablo persiguió, a Cristo, y hacer lo mismo que Pablo hizo, anclar su corazón en el carácter de Cristo, parecerse más a Cristo. Creo que Pablo nos da esa, yo diría, dirección para considerarla. Yo tengo que anclar mi corazón más en el carácter de Cristo. Yo tengo que parecerme a Cristo cada día más y más. Yo tengo que ser una bendición para mi propia vida y tengo que ser una bendición a los que viven conmigo en mi casa. Yo tengo que ser un hombre que viva con contentamiento, que viva con paz y que viva con agradecimiento. No importa cuál sea mi situación. Y entonces puedo decir con mucha confianza, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Padre, el que está oyendo y está viendo y ahora en su corazón está sintiendo que la palabra está moviendo lo que dentro de cada uno hay. Como decimos, está de alguna manera interrumpiendo la vida rutinaria que hasta aquí seguimos llevando. Porque quiere traer algo fresco, la palabra, quiere traer luz al camino, quiere traer poder para cambio y transformación de nuestras mentes y nuestros corazones, porque la palabra es el evangelio y el evangelio es el poder de Jesucristo para salvación y para transformación de las vidas. Quiero pedirte que tu iglesia crezca. Quiero pedirte que el que no te conoce, te conozca. Quiero pedirte que seamos como el ciervo que brama por las corrientes de agua viva, que tengamos una sed de conocer al Dios vivo, a Cristo Jesús y al Espíritu Santo que nos da la vida todos los días. Enséñanos a amar la palabra que nos has dejado, pero enséñanos sobre todo a decir con certeza, para mí el vivir es Cristo. Y cuando llegue el momento podamos decir, y el morir es una ganancia, porque todo y a todo lo que venga a mi vida le puedo hacer frente gracias a Cristo que me da la fortaleza. Bendice a tu gente, bendice al oyente y bendice a la audiencia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a decirle al Señor este canto muy lindo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Si clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Vamos a decirle a Él. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a decirlo de nuevo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Ahí está. Llénanos, Señor. Es mi oración. Ha sido mi oración antes de venir a compartir esta palabra. Y para dar conclusión a esta celebración de este día, quiero dejar las palabras que el mismo apóstol Pablo le dio a la iglesia, y son las siguientes. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo y lo hacen con amor inalterable. Gracia de Dios sobre ellos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hasta la próxima. La bendición de Dios continúe sobre vuestros hogares, casas y sobre vuestras vidas. Amén.